El wahabismo, también llamado salafismo, aunque sus seguidores lo consideran un término ofensivo, es en sí reduccionismo. Pretende eliminar la elaboración filosófica y teológica del Islam para reemplazarla por una versión simplificada de esta religión, convirtiéndola en la religión simple del desierto. Es sumamente supersticioso, represivo contra las mujeres, arabista y básicamente tiene por objetivo sostener el poder de la Casa Real de los Saud. Un informe secreto del Servicio de Inteligencia iraquí de la época de Saddam Hussein bajo el título de El Wahabismo y sus raíces históricas, lanzado en septiembre del 2002 y publicado el 13 de marzo del 2008 por la agencia americana US Defense Intelligence Agency, demuestra que el gobierno iraquí era consciente de los efectos nefastos de los wahabíes de Arabia Saudita, a menudo conocidos como salafistas al servicio de los intereses occidentales para debilitar el Islam. El informe se basa principalmente en las memorias del señor Henfer, que describen en detalle cómo un espía británico en el Medio Oriente en la mitad del siglo XVIII se puso en contacto con Muhammad ibn Abdul Wahhab para crear una versión subversiva del Islam, la famosa secta del wahabismo, que se convirtió en el culto fundador del régimen saudita. El movimiento fue temporalmente reprimido por las tropas otomanas en la mitad del siglo XIX, pero con la ayuda de los británicos, los wahabíes y sus patrocinadores saudíes, volvieron al poder y fundaron su propio estado en 1932. Desde entonces los saudíes han colaborado estrechamente con los estadounidenses, a quienes le deben su enorme riqueza petrolera en la financiación de diversas organizaciones fundamentalistas islámicas y otras operaciones estadounidenses, en particular la Yihad en Afganistán. Pero los saudíes simultáneamente usaron la inmensa riqueza a su disposición para difundir esta variante del Islam a varias partes del mundo. Muchos de los que defienden el wahabismo como un movimiento de reforma legítima del Islam han tratado de descartar las memorias como una invención espuria. Entre estos se incluye Bernard Haeckel, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Princeton, que sin aportar ninguna prueba supone las memorias que han sido creadas por Ayub Safri Pasha. Sin embargo, mientras que las memorias surgieron en la década de 1970, Pasha escribió su versión de la historia en 1888. Ayub Safri Pasha era un conocido escritor y el almirante otomano de la Armada turca, que sirvió a las tropas otomanas en la península árabe, y escribió varias obras sobre la región y su historia, incluyendo El principio y difusión del wahabismo, donde se relata la asociación de Abdul Wahhab y sus planes con Henfer. Ahí hay una foto de Hein Weizmann a la izquierda, famoso dirigente sionista británico, y el príncipe Faisal en 1918. Además de lo que se revela en las memorias Henfer, el informe de inteligencia y también da a conocer algunas informaciones sorprendentes que se derivan de las obras de un árabe que no han sido traducidas al inglés. Como relata el informe, tanto Wahab Abdul y su patrocinador Ibn Saud, fundador de la dinastía Saud, eran de origen judío. Por ejemplo, Mustafa Turan escribió en Los judíos Dogme que Muhammad ibn Abdul Wahhab era un descendiente de una familia turca de judíos Dogme. Los Dogme eran descendientes de los seguidores del infame falso mesías del judaísmo, Shabtai Tzvi, quien sorprendió al mundo judío en 1666 mediante la conversión al Islam. Ya hablaré de él en algún otro video. A pesar de mantener secretamente sus doctrinas cabalísticas, en Europa los sabateos fueron liderados un siglo más tarde por Jacob Frank, que decía ser la reencarnación de Shabtai Tzvi, y según el rabino Entelman, en eliminar el opiáceo, ellos pertenecían a los Rothschild, que habían intervenido en la fundación de los Iluminados de Baviera, más conocidos popularmente como Illuminati. Turan sostiene que el abuelo de Abdul Wahhab, Süleyman, era en realidad Shulman, y había pertenecido a la comunidad judía de Bursa, en Turquía. A partir de ahí se estableció en Damasco, donde fingió la conversión al Islam, pero fue expulsado al parecer por practicar la brujería. Luego huyó a Egipto y que una vez más fue condenado, por lo que huyó hacia el Hiyaz, donde se casó y fue padre de Abdul Wahhab. Según el informe, lo mismo se afirma en Los judíos Dogmet y el origen de los wahabíes saudíes, de Rifat Salim Kabar.
El tema del origen judío de la familia real saudí fue publicado por Mohammad Sakher, por lo que, según se afirma, fue ordenado su asesinato por parte del régimen. El informe relata una historia similar, pero de diferentes fuentes. Según el movimiento wahabí, La verdad y raíces, de Ibrahim al-Shumari, por ejemplo, Ibn Saud era en realidad descendiente de Mordecai bin Ibrahim bin Mushi, un comerciante judío de Basora. Al parecer, cuando fue abordado en los miembros de la tribu árabe de Anisa, fue ellos y viajó con ellos a Nak, y su nombre se convirtió en Marham bin Ibrahim bin Musa. Además, Abdul Wahab era descendiente de Wahib al-Tamimi, por lo que, según lo informado por otros, dijo Nasir en la historia de la familia Saud, el embajador saudí en el Cairo, Abdullah bin Ibrahim al-Mufadal, pagó a Muhammad al-Tamimi 35.000 yine en el año 1943 por forjar un árbol genealógico de la familia de Arabia y la de Abdul Wahab y agruparlos en un solo, remontando su origen al profeta Mahoma. Aunque sería difícil corroborar de forma independiente estas informaciones, son interesantes para esclarecer el papel que el Estado de Arabia Saudita sigue desempeñando en lo que respecta a apoyar y promover el poder de Occidente en el Medio Oriente y otros lugares. Especialmente sorprendente es la forma dudosa y virulenta del Islam que el wahabismo y el salafismo representan, que actualmente está causando estragos en la tradición islámica y dividiendo a la comunidad musulmana en pequeñas disputas sobre detalles triviales, permitiendo que la guerra contra el Islam para proceder con eficacia sin marcar.